Padre, en el nombre de Jesús, así como te decía la hermana que estuvo aquí, Señor, orando, eres tú, Señor, quien ha puesto el querer y el hacer y el que ha permitido que estemos aquí, Señor, para recibir de tu palabra. Te pido que no desperdiciemos, Señor, ese llamado que nos has hecho hoy sábado, Padre, y que nos vayamos de aquí edificados, porque tu palabra, Señor, no regresa vacía. Y hoy te pido que quites de nosotros toda amargura, toda distracción, todo cansancio, Señor, y que podamos salir de esa puerta, Señor, edificados, porque una palabra tuya basta para sanar y para salvar, Señor. Nosotros lo creemos y hoy te pedimos que hoy nos hables, Señor, a nosotros, porque a nosotros es que trajiste esta noche. Te lo pedimos por misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Hermanos, hoy vamos a ver una enseñanza que se llama Pequeños Cristos. Quiero decirle para empezar que hoy sábado, en el mundo hay 2.400 millones de cristianos, entre los cuales está usted y yo, porque yo me considero cristiano. ¿Y usted? Entonces, son 2.400 millones. Eso es aproximadamente un tercio de la población del mundo. Y yo me pregunto, y solo me lo pregunto, ¿verdad? Porque no es responsabilidad mía. ¿Cuántos de esos serán verdaderamente cristianos? Por eso digo, solo me lo pregunto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo un remanente va a ser salvo. Un remanente. Dice que van a estar dos y que uno va a ser tomado y que otro va a ser dejado. Dice que muchos que están seguros que son salvos, el día se van a quedar afuera y ellos van a tocar la puerta y que Jesús les va a decir, no los conozco. Yo me hago esa pregunta, hermano, porque en esos 2.400 estamos nosotros y nosotros no estamos llamados a ver cómo les va a ir a aquellos 2.400 millones, sino dónde estamos parados nosotros, si somos realmente cristianos o no. A través de la historia ha habido filtros bien importantes. Cuando comenzó el cristianismo, las iglesias cristianas tenían una persecución de muerte. O sea, ahí no había chance para cristianos disfrazados, porque si usted no tenía sus convicciones claras, pues se iba y guardaba su vida. Y los cristianos eran llevados al Coliseo romano a morir. Y así a través de la historia siempre han habido persecuciones bien fuertes en los países comunistas, en Rusia, en los países asiáticos, en China. Mataban a los que se consideraban cristianos y ese era un filtro importante. Ahí es difícil que alguien iba a llegar a morir por algo en lo que no creía. Y quiero decirles que hoy traigo esta enseñanza, el Señor nos trae esta enseñanza de pequeños Cristos, porque nosotros tal vez no estamos en un momento así, pero pronto lo vamos a estar. Yo quiero decirle que pequeños Cristos es lo que nosotros somos, cristianos. Para los que vienen por primera, segunda, tercera vez, nosotros no somos evangélicos, nosotros no tenemos una denominación de ese tipo. Y por si a usted le preguntan, hey, vos, a esa iglesia que vas, son evangélicos. ¿Somos evangélicos, hermano? No somos evangélicos, somos cristianos. Y eso quiere decir cristianos, pequeños Cristos. En la Biblia, si usted busca cristiano, aparece muy poquitas veces. De hecho, solo aparece como 2 o 3. Y la palabra cristiano es del griego y a los cristianos se les llamó por primera vez de esa forma en Antioquia, en Hechos 11 en su Biblia. Y cristianos quiere decir pequeños cristos o seguidores de Cristo. Esto ahora suena bien bonito, ¿ah? ¿Quién es cristiano? Amén, amén. Pero en ese momento, cuando se nos dijo cristianos, era una burla. Era un término peyorativo, se estaban burlando y decían, ustedes creen que son cristos, pero chiquitos. Y eso es lo que somos los cristianos, hermanos, seguidores de Cristo. Hoy quiero que nos evaluemos nosotros, no aquellos miles de millones, sino usted, si usted es un seguidor de Cristo o no. Porque ya no estamos en el tiempo del Imperio Romano ni de la Unión Soviética, pero dice la Biblia que vienen tiempos en los cuales ya no vamos a poder fingir si es que no somos cristianos genuinos. Ya no se va a poder. Porque lo que viene, dice la Biblia, es la apostasía de la iglesia y ya estamos en eso. Y después de la apostasía de la iglesia, antes de que venga Cristo, dice la palabra del Señor que quien va a venir es el anticristo.
Y esto está en 2 de Tesalonicenses 2:1. Le dice Pablo a la iglesia y a nosotros también. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo decía, no es, y no se pongan preocupados porque por ese tipo de gente que dice el fin del mundo y Cristo va a venir en tal fecha. Yo no sé si ustedes han visto ese tipo de iglesias y de profecías. Dice Pablo, no se dejen mover fácilmente y nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, entonces Pablo dice, así como los mormones, así como los testigos de Jehová, por ejemplo, y un montón de religiones dicen, tal fecha va a ser el fin del mundo, Pablo dice, no, que nadie los engañe porque primero tiene que venir la apostasía y después de la apostasía tiene que venir el hombre pecado, el hijo de perdición. La apostasía de la iglesia, quiero decirle que ya está aquí. Nosotros estamos viviendo los tiempos de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es literalmente apartarse o desertar. Eso es lo que alguna vez creyeron, fueron cristianos y hasta predicaron y lo dejan de ser, y no solo lo dejan de ser porque sí, decir no, no va a ser cristiano, sino que van y predican en contra de lo que antes alguna vez creyeron. No hay apostasía afuera de la iglesia, porque el mundano es mundano y sigue siendo mundano. La apostasía es cuando un cristiano y cuando un líder, un predicador en una iglesia va en contra de lo que cree. Quiero decirle, la apostasía de la iglesia no son esas iglesias que son escandalosos, que bailan, que cantan, no. Hay iglesias distintas. Imagínense, si todas las iglesias fueran como el CEP, no habría iglesias para otro tipo de gente. Por eso es que Dios nos escogió a nosotros para estar aquí y a otras personas para ser salvas en otro lugar. Tampoco la apostasía es cuando un predicador, un pastor, cae en pecado, porque en la Biblia tenemos muchos ejemplos, como el mismo rey David o como el mismo Pedro que negó a Cristo, que ellos cayeron en pecado, pero siguieron perseverando. Eso no es la apostasía. La apostasía es cuando de parte de la iglesia se niegan verdades de nuestra fe. ¿Como cuáles? Negar, por ejemplo, como que Cristo se hizo hombre. Entonces, imagínate, nosotros somos cristianos y decimos, no, Cristo no se hizo hombre. Cristo no vino a la tierra, Cristo no murió y resucitó, entonces ya no somos cristianos. Negar verdades fundamentales, por ejemplo, como que la salvación solo es por fe. En eso creemos nosotros, que somos salvos por fe. Amén. ¿O alguien cree otra cosa? No creo, ¿verdad? Nosotros somos salvos por fe y cuando en la iglesia se empieza a predicar otra cosa, que vamos a ser salvos si hacemos tal cosa, entonces eso es apostasía. O cuando la iglesia comienza a decir que sí, somos salvos por Cristo, pero que también podemos ser salvos de otra forma, que también podemos llegar al cielo de otras maneras. Y nosotros en esta apostasía que ya estamos, tenemos que tener mucho cuidado nosotros mismos, porque muchos pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque acordate que gente que está en las iglesias no va a ser gente malvada que vos los vas a ver así, todos diabólicos que te van a decir. Va a ser gente que va a tener apariencia de piedad, te van a hablar bonito, te van a decir hermanito, Dios lo bendiga, pero ellos van a introducir esta apostasía a modo de engañar a los creyentes, a modo de que crean cosas que no son ciertas. Yo les traje también un video de uno de los pastores de Estados Unidos, bueno, no uno de los pastores, el pastor de Estados Unidos, que Estados Unidos es el líder mundial todavía en casi todo. El pastor más famoso, el de la iglesia más grande, el que vende más libros, y le preguntaron en CNN claramente que si solo Cristo lleva al cielo, que es una pregunta que los cristianos las podríamos contestar fácil.
y ya van a ver lo que contestó él. Entonces ahí se los traigo, es un video cortito. Phoenix, Arizona, hello. Hello, Larry. You're the best. And thank you, Joel, for your positive messages and your book. I'm wondering, though, why you sidestepped Larry's earlier question about how we get to heaven. The Bible clearly tells us that Jesus is the way, the truth, and the light, and the only way to the Father is through him. That's not really a message of condemnation, but of truth. Yeah, I would agree with her. I believe that. So then That's a what Jew is not going to hell. No, You can't. well, no, here's my thing, Larry, is I can't judge somebody's heart, you know. I don't know. Only God can look at somebody's heart. And so, I don't know. To me, it's not my business to say, you know, this one is or this one isn't. I'm just saying, here's what the Bible teaches, and I want to put my faith in, you know, in Christ. And I think it's wrong when we go around saying, you know, you're not going, because it's not exactly my way. I'm not going to be the God. You believe your way. I believe my way. I believe my way with all my heart. But So someone who doesn't share it well, is wrong, isn't it? yeah. Well, I don't know if I look at it like that. I would present my way, but I'm just going to let God be the judge of that. I mean, I don't know. So you make no judgment on anyone No, but about atheists. No, I just, you know what? I'm going to let God be the judge of who goes to heaven and hell. And I present the truth. And I say it every week, you know, I believe it's a relationship with Jesus. But, you know what? I'm not going to go around telling everybody else. If they don't want to believe that, that's going to be their choice. God's got to look at your own heart. God's got to look at your heart. And only God knows that. You believe there's a place called heaven. Bueno, y les traigo ese video y ahí hay más y de más predicadores. Les traigo ese porque es el más famoso en Estados Unidos y le hacen una pregunta clara, pues, para el cristiano. Los cristianos solo podemos ir al cielo a través de Cristo. Es como una pregunta súper sencilla, pues, y él al final dijo que no sabe, pues no sabe. Si ya como cristianos no creemos en eso, entonces ¿en qué creemos? Eso es una cuestión y se la voy a traer y se la voy a decir siempre, porque esa va a ser un constante en nuestro tiempo. Y va a venir a nuestro país y va a ser normal en nuestro país que las iglesias cristianas empiecen ya no a predicar de Cristo. Y esa es la apostasía de la iglesia. Este país y este hombre marcan la tendencia y es cristianos que no pueden decir Cristo es el único camino al Padre. Yo solo soy un hombre que predica y que predico de parte de Dios y lo que dice su palabra. Y Cristo tuvo la autoridad moral de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo no puedo salirme de lo que dice ahí. Si Él lo dijo, yo lo creo. Y esa es mi fe. Y en eso es lo que yo creo. La apostasía lo que nos va a apartar es de cuestiones de ese tipo, de nuestra fe más básica. Y, hermanos, muchos, dice la Biblia. ¿Se acuerdan cómo empezamos? De los 2.400 millones, muchos de esos 2.400 millones van a ser engañados y van a decir, es cierto lo que dice el pastor. Y en medio de esa apostasía, como leímos, va a manifestarse el hijo de pecado y ese es el anticristo. ¿Quién es este? Así como Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre, así como Jesús se hizo hombre, este personaje, el hijo de pecado, también se va a hacer hombre y va a venir a la tierra, pero para hacer la voluntad de Satanás. O sea, así como Satanás fue un ángel de luz, como estuvo desde el Edén, y como es una cuestión espiritual, también va a haber un hombre físico, con cara, con nombre, así como estuvo Jesús de Nazaret, así también va a haber uno que va a venir a hacer la voluntad de Satanás. Pero la cuestión es, ¿será posible que este mundo llegue a tal nivel de que amen y reciban a Satanás? Y la verdad, en Satanás ya ha hecho hombre, y la verdad es que sí, de hecho lo ha estado hace muchos años. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra no le hizo mal a nadie, y no solamente lo crucificaron, sino que pusieron a escoger entre Jesús y Barrabás, y como humanidad escogimos a Barrabás, que Barrabás simplemente era un hombre malo, y va a venir uno que no es un hombre malo, sino que es el hombre pecado. Si usted ve hoy, el mundo
se opone a todo lo que se llama Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, solo el espíritu que ya está. Si usted se fija, todos los países se encaminan a lo que está en contra de Dios, a legalizar el matrimonio homosexual, a legalizar el aborto, a ir en contra de la familia, a todo lo que está en contra de Dios. El mundo dice está bueno. En Estados Unidos, como le digo, que son los que marcan la tendencia, usted puede predicar, por ejemplo, de cualquier religión. Usted puede predicar de Mahoma, de Buda o del ateísmo en las escuelas, pero del cristianismo no, como maestro, te sacan. Porque todo este mundo está en contra del Dios de Israel. Y ese espíritu del anticristo, dice la Biblia, hace 2000 años en Primera de Juan, que siempre ha estado. Dice Primera de Juan 4:2, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu del anticristo como espíritu hace años trabaja, y trabaja en las escuelas, y trabaja en los gobiernos, y trabaja en las familias, y trabaja a nivel del Estado, y está trabajando para preparar ya no la venida del espíritu del anticristo, sino físicamente, que sea un hombre. Y nosotros podemos discernir que el nombre anticristo es porque es completamente lo contrario, lo opuesto a lo que es Cristo. De hecho, a lo que se opone es decir de que Cristo no vino en carne. Eso es lo que él no quiere, negar la obra de Cristo en la cruz. Y este espíritu que va a ser un hombre, no va a ser, así como vemos a Joel Osteen en un video que uno dice que es un buen muchacho, un buen pastor, lo mismo va a ser él. Nosotros ya hemos estudiado de que va a ser político, de que va a ser poderoso, de que va a ser rico. O sea, va a ser un hombre atractivo, atrayente, incluso a lo que la iglesia evangélica quiere ahora. Lo que la iglesia evangélica quiere y admira, un hombre poderoso, un hombre con dinero, con autoridad. Y no va a ser un hombre que lo vas a ver malo, no lo vas a ver peludo ni malvado, no. Porque precisamente la facultad de él más grande va a ser engañar, porque él es un ángel de luz y lo que va a hacer precisamente es unir, dice, a todas las religiones que ahorita pasan en pleito, las va a unir. A todos los sistemas económicos injustos que tenemos ahora y que todos nos quejamos, ¿por qué hay pobres y por qué hay ricos? Él va a venir a hacer un sistema de equidad y que todos nos sintamos, dice la Biblia, bien económicamente. Y va a venir en cuanto a la inseguridad que se siente en países que antes no la sentían, no digamos el de nosotros, dice que él va a venir a poner paz y seguridad. O sea, va a ser más bien un sueño para la gente, pues a nivel de seguridad, a nivel económico, a nivel de religiones, todo el mundo va a estar feliz con él, lo van a amar. Y va a ser una persona que si alguien se atreve a decir algo contra ella, que uno diga, pucha, mira, ese hombre es el anticristo, te van a decir, ¿qué te pasa, Sadi? ¿No estás viendo que ese hombre es bueno? Porque va a tener apariencia de piedad, de humildad, porque su facultad es engañar. ¿Y cuáles son sus características? Yo quiero que nosotros hoy no miremos sus características físicas, de dónde va a ser, ni nada de ese tipo, sino sus características de su persona. Y dice Daniel 11:36 que este rey, el rey dice, hará su voluntad y se ensoberbecerá, o sea, se va a hacer aún más soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios de sus padres no conocieron,
lo honrará con oro, con plata y piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Si se fijan, hermanos, es un hombre que su principal amor, afecto y deleite en esta tierra va a ser el pisto, el dinero, los bienes, y eso es lo que él más va a amar. Y dice que a la gente que lo reconozca les va a dar honores y les va a dar bienes, que les va a repartir, dice. Entonces imagínense, para las iglesias que hoy predican la teología de la prosperidad, este hombre va a ser casi un Dios, casi un Dios. Y como leímos al mero comienzo, en 2 de Tesalonicenses, que dice que él se sentará en el templo como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Este va a ser el sueño de muchos cristianos que sirven, que ofrendan, que se congregan por bendiciones económicas y de dinero, que pactan y que esperan ver las bendiciones de Dios reflejadas únicamente en cuentas de banco y en bienes. Pero la primera característica de este muchacho es que dice que va a ser un soberbio. Dice que va a hacer su voluntad. Dice que se va a ensoberbecer y que se va a engrandecer sobre todo. Esta es su característica más clara, mi hermano, porque si usted se acuerda, este anticristo va a ser el que le va a poner cara al espíritu que viene desde el comienzo. Y él desde el Edén fue soberbio. Y ese fue el pecado de Satanás, la soberbia. Ese fue el pecado de él desde el mero Génesis. Dice en Ezequiel 28:13, hablando del Edén, hablando desde los tiempos del Edén, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando de este soberbio. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que hizo si era un ángel de luz? Aquí no habían problemas de índole carnal, no había. ¿Cuál fue el problema? La maldad que se encontró en él. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y este fue el pecado y esta fue la maldad y este fue por lo cual lo echaron. Porque su corazón, él lo enalteció porque era hermoso, porque estaba lleno de piedras. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era tan bonito que se corrompió. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hermanos, la característica primero de él es que él, al ser tan importante y tan lindo allá en el cielo y estar en una posición de tanta eminencia, eso lo llenó su corazón de soberbia, se enalteció su corazón. Él se sentía muy inteligente, él se sentía muy bueno, muy guapo, y él hacía la alabanza y habían tamboriles y él se sintió muy grande. Y el pecado de él fue que su corazón se fue arriba, no solo de lo que él era, sino que se fue arriba de Dios. Y él lo que dijo fue: ya no necesito a Dios, ya no necesito a Dios, ya no necesito honrar a Dios. Igual como el hombre dice: ya no necesito obedecer a Dios. El hombre desde el comienzo, cuando Satanás lo engañó, empezó a decir: no necesito obedecer a Dios. Hoy el hombre dice: no necesito casarme para estar en bendición. Y otro va más allá y dice: yo no necesito casarme con una mujer, yo me puedo casar con un hombre y no ocupo que Dios me apruebe para estar en bendición. Y
No ocupo, dice la gente, congregarme, no ocupo tener un pastor. Y otros van más allá y dicen, yo no ocupo creer en Dios, yo soy mi propio Dios. Y la maldad va escalando en el hombre cuando nos llenamos de soberbia como Satanás. Y en el Génesis igual, si usted se acuerda, cuando los dos hermanos le ofrecieron sacrificio a Dios, Caín y Abel, uno menospreció a Dios porque dijo, no necesito honrarlo. Uno le ofreció lo que a Dios le agradaba y le había pedido, que eran animales, y el otro dijo, yo le voy a dar lo que yo quiero. De todos modos no lo ocupo. No es Él quien me bendice, no es Él que hace que me vaya bien y que yo esté con vida. Y le hizo una ofrenda de puras verduras que Dios nunca le había pedido. Y eso es lo que hace el hombre cuando se siente muy capaz, muy inteligente. Y a mí me va bien porque yo puedo ahorrar, yo no me endeudo, yo pago mis deudas. A mí me va bien porque yo soy bien chispa para los negocios, yo vendo y a mí me entra bastante pisto. Entonces uno dice, yo estoy bien, no ocupo obedecer a Dios, no ocupo honrar a Dios, no ocupo, al final lo que terminamos diciendo es, no ocupo nada de Dios. Satanás, él ya se creía muy grande para obedecer. Él ya no podía recibir órdenes, ya no podía recibir corrección, eso le molestaba. Él, como leímos, quería hacer la voluntad de ¿quién? Su voluntad. Y eso es lo que nos muestra, hermanos, es que cuando uno está así de lleno de soberbia, no importa en qué posición social o económica estés, porque la soberbia le va a estorbar aunque solo tengas uno encima, porque Satanás solo tenía al Señor encima de él, no tenía nadie más, pero él no quería tener a nadie. Y eso, mis hermanos, nos enseña que no importa la posición en que nosotros estemos, si te estorba el que está arriba y usted en autoridad, si ese le estorba, créame que si le quitan a ese, le estorbaría el siguiente y el siguiente, porque al final el que estorba es Dios. Esa es la autoridad que realmente estorba. Esa autoridad que nos dice qué hacer y qué no hacer. No es la autoridad que tenemos aquí, porque Satanás solo tenía solo uno, y no lo aguantó por soberbio. Y cuando el hombre se llena así de soberbia, al final lo que dice es, del todo, no necesito a Dios. Y eso es la definición de soberbia, mi hermano. La soberbia no tiene que ver si su ropa es cara o barata, si su carro es caro o barato, o en qué barrio o colonia vive. Eso no tiene que ver con soberbia. La soberbia es cuando el ser humano piensa que para vivir no ocupa a Dios, para trabajar no ocupa a Dios, para estar con mi familia, para sostener mi familia, no ocupa a Dios. Y el soberbio siente que no necesita a Dios y que tampoco necesita a nadie. No ocupa a nadie. Dice la Biblia en Proverbios 6 que Dios aborrece 6 cosas y 7 abomina su alma. Y de esas 6 cosas que Dios aborrece, 2 de ellas son el hombre soberbio. Dice que Dios aborrece al hombre soberbio y altivo que no lo ocupa, y Dios aborrece al de los ojos altivos, al que no solamente aborrece y se siente encima de sus hermanos, de Dios, sino que también de sus hermanos. Yo soy mejor que este muchacho, yo soy mejor que Jason, yo soy mejor que todos. Y eso, mis hermanos, eso es algo que no tiene tampoco nada que ver con la ropa, tiene que ver con el corazón. Y cuando usted se siente mejor que los demás, no solamente por dinero, sino por su condición espiritual, usted es soberbio igual a Satanás. Cuando usted nunca ha cometido delitos, póngale. Cuando usted nunca ha tenido vicios, cuando usted se congrega, cuando usted hace ayunos, o usted ofrenda bastante en la iglesia, o usted sirve mucho en la iglesia, todas esas son cosas buenas. Pero cuando todo eso a usted lo que hace es hincharlo y decir, mira aquel no ayunó, no vino al ayuno, Orlin, mira el otro, de seguro no ofrenda. Cuando usted se llena de ese hinchazón, dice la Biblia, de ese ego, eso está podrido y eso es soberbia. Y usted en ese momento se parece más a Satanás que a otra cosa.
Lo primero de Satanás es que es soberbio. Lo segundo es que el poder de él va a estar aquí, en la boca. Su poder va a estar en la boca y dice que va a hablar grandes cosas, va a hablar maravillas, dice. Pero ¿qué es lo que va a hablar? Él va a ser un gran hablador. Eso es su poder. Dice Apocalipsis 13, ¿de qué va a hablar? Apocalipsis 13:5 dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mire, se le dio una boca que hablaba blasfemias y también se le dio autoridad. O sea, Dios lo dejó. Y si se acuerda cuando estudiamos Apocalipsis, en ese momento él tenía el poder total y él ya se podía sentir tranquilo. Yo en este momento sí tengo el poder. Pero aún así siguió blasfemando y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar el nombre de Dios, para blasfemar el tabernáculo de Dios y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre toda pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Hermanos, él se le dio toda autoridad sobre, ahí está, sobre toda la gente. Y estaba claro que él únicamente estaba abajo en ese momento de Dios. Él no tenía más autoridad sobre su vida, pero aún así su boca lo que hablaba, dice, eran blasfemias contra Dios, contra su templo, contra su monte, contra la gente que mora en el cielo. Él blasfemaba y él murmuraba en contra de Dios y era su única autoridad. Eso lo vimos el miércoles, que la murmuración es contra la autoridad. Y vimos por eso es tan grave la murmuración, porque al final es contra Dios. Este solo tiene a Dios encima, igual lo odia. Y la murmuración, mis hermanos, viene precisamente de lo primero que vimos, de la soberbia, el no querer tener a nadie encima. Si usted se fija, la murmuración es un tema que une a la gente. En un trabajo, si vos te pones a hablar mal del jefe, todos van a hablar y todos van a estar alegres. En un país, cualquiera que sea, si vos te pones a hablar mal del presidente, todos vamos a hablar. Y es un tema que uno hasta se libera, pues se relaja hablar mal de las autoridades. Y en las iglesias es igual. Hablan mal de las autoridades y es un tema que a la gente le gusta, la murmuración. Y la murmuración, hermanos, como vemos, es contra Dios. Este no tenía ninguna autoridad encima de él, más que Jehová. Y aún así, no se cansó de blasfemar. Y Satanás, además de ser murmurador, lo otro que él es mentiroso. Dice, y si usted se va al significado de Satanás, lo que quiere decir es el engañador. La facultad de él es engañar. ¿Para qué? Para que lo quieran. Acuérdese que lo que a él lo mató fue el ego, la soberbia, el deseo de ser Dios. Él solo tenía a Dios encima, pero él quería estar en ese puesto. Él no podía tener a alguien encima de él. La cuestión es que a él no lo aman como a Dios. No es Dios y nunca lo va a hacer. Entonces él, para que lo amen, para que lo alaben, para que lo adoren, miente. Y por eso es el engañador. Su facultad y su capacidad es mentir. Dice la Biblia que él es el padre de la mentira. Y desde el Edén, y volvemos hasta el Edén, porque esto es un espíritu. Y si usted se acuerda, cuando se le acercó al hombre como raza, se le acercó a la mujer, cuando se le acercó en forma de serpiente, lo que hizo fue engañarla. Le dijo, eso es lo único que te prohibió Dios. No le hagas caso, come de ese fruto. Si vos te lo comes, vas a llegar a ser como Dios. ¿Iba a llegar a ser como Dios? No iba a llegar a ser como Dios. La engañó, le mintió. Y eso es lo que hace Satanás siempre. Miente, siembra discordia, siempre anda en chisme. Y nosotros, mis hermanos, que estamos aquí en la tierra, Jesús dijo acerca de lo que tenemos aquí en la boca, que la lengua es literalmente, aún hoy, inflamada por el infierno. O sea, un hombre
o una mujer, cuando abren su boca y no tienen el freno del Espíritu Santo, su boca y las cosas que hablan, dice que están inflamadas y llevadas por el infierno. Eso está en Santiago. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, de los más pequeños, pero mire lo primero que hace, se jacta de grandes cosas, igual que Satanás. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, mire esa palabra que usa ahí, dice que la lengua nos contamina y nosotros creemos, y mucha gente siempre le echa la culpa solo a las mujeres de que son chismosas. Los hombres igual o peor, va, no sé, sería hacer una estadística, pero dice que contamina. ¿Por qué? Porque usted sabe que nosotros como cristianos somos conocidos por las cosas que hablamos. Cuando un cristiano habla lleno del Espíritu Santo, se sabe. Y cuando encontraron a Pedro y le dijeron, vos andabas con Jesús, él dijo, no, yo nunca he andado con Jesús. Y lo que le dijeron fue, pero vos hablás como cristiano. Y dice que él empezó a decir malas palabras, él empezó a maldecir, él empezó a jurar para que no reconocieran que es cristiano, porque en lo que usted como cristiano habla hay bendición o maldición. Y hablando de la contaminación, uno como cristiano pasa bombardeado de cosas que cree que son malas, pues, y esto era malo, y escuchar esto y esta falda era cristiana, pero Cristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que contamina. Porque la puercada la llevamos aquí y la sacamos por nuestra boca. Entonces, Satanás era un gran hablador, murmurador y mentiroso. Esa es su capacidad, mentir y acusar. Y dice que esa capacidad vamos a llegar al día del juicio y que va a seguir acusándonos de los pecados de los cuales los cristianos ya hemos sido perdonados, aún va a seguir acusando, porque eso es lo que él le gusta hacer, acusar. Y Proverbios 6 también dice que una de las cosas que Dios abomina es el testigo falso que siembra discordia entre sus hermanos. Dios abomina eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando a Cristo lo colgaron en la cruz, no hallaron nada contra él, porque él no cometió pecado. Pero ¿sabe por qué lo condenaron a morir? Por muchos testigos falsos que llegaron a declarar en contra de él. Así que eso, un testigo falso que va y destruye a una persona sin saber, eso es una característica, pero de Satanás. Y lo tercero es que no tiene amor para que no tiene amor para las mujeres. Dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres, o sea, va a ser homosexual. Y eso ya lo hemos visto. Y ese odio para las mujeres y para los niños, así como su soberbia y así como la mentira, también viene desde el Edén. Dice en Génesis 3, del 13 al 15, entonces Jehová, después de que hicieron la trastada que hicieron, Jehová le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Eso es lo que hace la serpiente, engaña. ¿Cuáles son las consecuencias? Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Este espíritu y el anticristo odia a las mujeres y los niños. ¿Y qué quiere? Y hay gente que cuando oye esto dice, este odia a las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué? ¿A los hombres nos ama? ¿Nos ama a los que somos varones adultos? No.
Dice que él vino a robar, a matar y a destruir, al igual que a las mujeres y a los niños. Él odia a todo lo que huela a Dios, y nosotros somos creación de Dios, y los que hemos nacido de Dios somos hijos de Dios. Amén. Entonces, él por eso odia, no importa si es niña, si es niño, o si es un señor o una señora. Y esas son las tres características principales. Es soberbio, es murmurador y mentiroso, y odia a las mujeres. Y a mí me llama la atención porque dice que a pesar de ese desastre que va a venir a hacer, dice que se le va a permitir que prospere, que haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el fin está determinado. ¿Cuál es ese fin? Eso está en 2 de Tesalonicenses 7. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. O sea, eso ya estaría ahorita. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, eso ya estuviera. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Y cuál va a ser el fin de este? El Señor va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso ya está escrito, hermano, y yo lo creo. Él ya tiene su fin asegurado. Va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo. ¿Y por qué le traje estas características, mi hermano, que son 3 y son sencillas? Porque los que nos tenemos que evaluar somos nosotros. Dice 1 Corintios que si nosotros como cristianos nos evaluáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y yo le traje todo esto porque la Biblia dice que nosotros nos tenemos que parecer a Cristo. Por eso le traje lo que quiere decir cristianos, que son imitadores de Cristo o pequeños Cristos. Porque usted mira las características de Satanás y usted mira las características de Jesús y son completamente lo contrario. Así como Satanás era soberbio, ¿cómo era Cristo? Era manso y humilde. Y él todavía nos dijo, ¿usted quiere ser mi seguidor? Sí. Entonces, sea manso y humilde como yo soy manso y humilde. Satanás quiere hacer su voluntad y Cristo más bien vino a decir, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Eso es humildad. Y muchos confunden humildad, igual así como soberbia creen que es la ropa o el pelo, creen que humildad es andar así todo achompipado. No, así como la soberbia es creer que uno puede hacer todo sin Dios, la humildad es saber que uno para todo ocupa al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago que precisamente la soberbia, es decir, mañana domingo no va a haber luz, bueno, vamos a ir a bañar. ¿Y dónde vamos a comer? Vamos a ir a comer a pizza, vamos a comer en Little Caesar. Y cuando uno hace todos esos planes y uno no dice, si Dios lo permite, ahí la Biblia dice que uno ya es soberbio. Solo con eso, solo con hacer un plan para mañana sin Dios. Dice la Biblia, usted ya es soberbio. El humilde es el que sabe que no puede hacer nada sin Dios, sin su bendición. El cristiano sabe que no puede sin su Padre, y por eso es que el cristiano desea obedecerlo y agradarlo. Por eso el cristiano cuando viene a la iglesia sabe que el sustento, el abrigo, la protección viene de Dios. Y si le enseñan algo que a Dios no le agrada, pues el cristiano dice, pues no lo voy a hacer. No le agrada a mi Señor y yo dependo de Él. Me enseñaron que tengo que dejar los vicios. Bueno, pues los voy a dejar. Me enseñaron que tengo que pedir consejo. Pues voy a pedir consejo. Y lo mismo cuando nos enseñan a honrar al Señor, que son las cuestiones que más nos cuestan. A congregarnos, por ejemplo, que nos enseñan que no es en la casa que se le da honra a Dios. Un cristiano humilde, cuando lee a Ageo, dice, de verdad que ocupo ir a la iglesia, no me puedo quedar en mi casa. Un cristiano humilde cuando lee a Ageo dice, de verdad que tengo que ofrendar a Dios, porque todo lo que tengo viene de Él. Esa es la humildad. Y muchos cristianos están bien hasta ahí y dicen, yo me congrego y yo diezmo, no te metas conmigo. Y ahí viene el problema, porque la humildad no solo es con Dios, esa es una parte, pero también tenemos que ser humildes como cristianos con los hombres. Porque Cristo cuando estuvo frente a Pilato, Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre tu vida? Y Cristo no se puso malcriado con él. Cristo le dijo,
cierto, tenés autoridad, pero porque te la dieron en este momento. Y muchos quieren ser humildes con Dios, pero soberbios con los hombres. Y yo le voy a poner un ejemplo de Cristo. Él dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y él hizo una cosa que yo no sé si haría, es venir y lavarle los pies a sus discípulos. Y esa gente andaba en chancletas y chancletas de cuero y caminaban. Imagínate cómo tenían los pies de sucios y cómo le yedían esos pies. Y a los discípulos les dio pena, me imagino, porque le yedían. Y le dijo, no, Señor, no voy a permitir que me laves los pies. Y Jesús le dijo, si no dejas que te los lave, no vas a tener parte conmigo. Y le dijo Pedro, pues lávame desde la cabeza hasta los pies. Y ese ejemplo nos dejó Cristo de lavar los pies, y yo creo que porque es lo más difícil tal vez de hacer. Y eso es lo que nos revienta a nosotros como cristianos, es el ego. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces el ser humilde implica quedarse callado. A veces implica, como cristiano, quedarse callado. Y a veces, muchas veces, implica tener que pedir perdón. Implica tener que ir usted como cristiano, ir y pedir disculpas. Y ahí, ¿cómo te pones la excusa de yo soy humilde con Dios, pero no? Te dice el Señor, vaya y pida disculpas, si no, no le acepto las ofrendas. No invente. No puede ser humilde conmigo y soberbio con los hombres. Vaya y pida disculpas. Y lo mismo para los que estamos casados. Y esa parte no solo es para los que están casados, es para todos. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, a veces implica ir y tragar saliva y pedir disculpas. Y a veces, mis hermanos, nos vemos metidos en pleitos y en problemas que nosotros no hemos pedido, para que Dios mire si tenemos esa capacidad de ir a pedir disculpas, porque dice que Él permite esas cosas para que se muestre quién es el aprobado. Y si usted es el culpable y no va, pues entonces el aprobado es el otro. Así como en Proverbios dice que Dios abomina al de los ojos altivos, también dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El cristiano, mis hermanos, es humilde como Jesús. Yo quiero que hoy chequemos que si usted se parece a Jesús en la humildad o a usted se parece a Satanás en la soberbia. Solo se puede parecer a uno de los dos. Acuérdese, no hay lugares en medio. Usted puede recibir consejo. O sea, y consejo que no ha pedido. Es capaz de recibir un consejo que no has pedido sin enojarte o sin ofenderte. Sin decir, ¿qué le pasa a vos? ¿Qué se cree? Usted es capaz de recibir una orden o una dirección sin enojarse o sentirse ofendido. O usted es capaz de hacer algo y que nadie se lo reconozca y no enojarse. Porque eso es humildad. No necesitar que te estén aplaudiendo. No enojarte porque te dan una orden o una directriz. Y el Señor, quiero decirte que usted sabrá si es humilde o todavía no lo es. Para los que tenemos soberbia, el Señor, eso es algo que va a trabajar en nuestras vidas. Y si usted es soberbio, hermano, ¿para qué se va a engañar usted solo? Si usted es soberbio, usted dígale, Señor, yo soy soberbio. Porque el que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si usted es soberbio y usted quiere dar apariencia de humildad a los hermanos, usted no le está haciendo un favor a nadie. Yo me acuerdo, y yo creo que ustedes se acuerdan del baby aquí, porque Dios así trabaja cuando ocupa que uno se haga humilde. Entonces el baby, no sé si se acuerdan de él, el baby tiene unos ojos así. Entonces, cuando yo predicaba, búsquenlo en Facebook. El baby es mi amigo, pero el baby, cuando uno predicaba, cuando iba a algún grupo, el baby estaba pelando los ojos así, uno como pone atención el baby, así como pone atención el baby. Entonces, uno decía, pucha, está interesado, pero el baby solo estaba escuchando la prédica y después iba para donde, mira, hermano, te equivocaste. Mira, vení, aquí, vos lo conocés, aquí dijiste que eran 600, mira, y la Biblia dice, no son 600, son 700.
tenés que estudiar más, dije, y lo regañaba a uno el baby, pues. Y cuando le tocaba predicar al baby, hacía unas cosas y yo, o sea, molesta, pues, a quien le gusta que lo estén corrigiendo. ¿Y qué crees que es lo que a uno no le gusta que lo corrijan? El ego, la soberbia. Y estaba correcto, pues ahí estaba malo, eran 700. El que estaba errado era yo, y lo que me impedía recibir corrección es la soberbia. Y el Señor ocupa quebrantar eso en nosotros y lo va a hacer de muchas formas. Quiero decirle que el cristiano solo tiene dos vías para ser humilde. ¿Cuántos somos cristianos aquí? ¿Usted se considera cristiano? Yo me considero cristiano. El cristiano tiene que ser humilde, querrás o no, o sea, no es una opción. Y si usted no es humilde, usted va a ser humillado. Entonces, mejor seamos humildes a las buenas, nosotros solos en el cuarto, y no ser humillados en público. Entonces, Satanás es soberbio, Cristo era humilde, ¿usted qué es? Si usted no es humilde, usted va a ser humillado. Así que hoy está a tiempo, y usted está a tiempo de recibir esta palabra y pedirle al Señor que nos vaya haciendo humildes poco a poco. Lo segundo era que Satanás era mentiroso y murmurador. ¿Se acuerda? Él era un gran hablador. ¿Y Jesús qué era? Dice la Biblia en 1 de Pedro que Jesús no se halló engaño nunca en su boca. Cristo no solo es que siempre decía la verdad, Él era la verdad. ¿Te imaginas? Él era la verdad. Entonces aquí estamos ante dos polos opuestos, pues Satanás es el padre de la mentira y Cristo es la verdad. Y usted como cristiano, ¿de qué lado está? ¿Usted es mentiroso, murmurador, o usted habla siempre la verdad? A nosotros se nos exige, y dice la Biblia, que no necesitamos jurar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y para eso se requiere tener un récord de haber dicho la verdad durante mucho tiempo, porque a la gente que es mentirosa no le creen. Nosotros, acuérdese que Satanás miente para agradar, para que lo quieran. Y nosotros no estamos llamados a mentir para agradar, porque Pablo dice, si yo quisiera agradarle a todos los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Nosotros no estamos en un concurso de popularidad con la gente. Nosotros tenemos que decir la verdad cuando nos la preguntan, hermano. Porque yo le voy a insistir en esto. Hay una diferencia entre ser sincero y ser metido y ser malcriado. Cuando a usted no le están pidiendo una opinión o cuando a usted no le están preguntando, la Biblia no le dice, métase, opine y humilla a la gente. No, si te toca hablar, hable verdad. Si le toca hablar, si es una cuestión que le incumbe a usted, que es una cuestión que usted tiene que hablar. Y si no, dice la Biblia que se calle. Dicen Proverbios que hasta el más tonto es pasado por inteligente cuando está callado. Entonces, es una diferencia entre ser malcriado y ser sincero. Pero nosotros como cristianos, primero, así como Satanás murmura, no tenemos que murmurar. Y eso lo vimos en la reunión anterior. Y es claro, pues la murmuración viene del mero demonio. Pero también nosotros no tenemos que mentir, ni aún en las cosas más pequeñas. Y yo le pregunto, ¿quién puede decir aquí que no ha mentido? Nadie. Dice 1 de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, usted como cristiano y cristiana, usted tiene que parecerse más a Jesús en el sentido de decir la verdad siempre. ¿Y es fácil? No. A veces las mentiras a nosotros nos brincan así. Y a veces Dios permite que pasen para que se nos baje la soberbia. En el trabajo mío es un rollo salir porque uno tiene que ir a un libro, apuntarse y apuntar la hora en que salió y poner ahí la causa, y cuando regresa tiene que venir a poner la hora otra vez y una cuestión ahí burocrática. Y yo solo iba a la gasolinera. Y yo digo, yo voy y vengo y ya, pues, ¿para qué me voy a apuntar hasta arriba? ¿Por qué voy a subir grada? Y justo voy saliendo por la puerta y yo creí que no me iba a hallar a nadie. Y me dicen, abogado, ¿va a salir? Y yo les digo,
No, le digo, solo voy al carro. Pero así, pues, de la nada. Y yo creo que hasta en ayuno andábamos de la iglesia, algo así. Solo voy al carro aquí, le digo. Y yo digo, pucha, por no ir a apuntarme a un segundo piso, digo, ya estoy mintiendo, ya estoy tirándome una mentira. Y, hermanos, son cuestiones que suceden. Yo creo que a algunos, tal vez no a todos, ¿verdad? Tal vez ustedes son más espirituales que yo, no se les salen las mentiras así. Pero a veces a uno se le salen las mentiras y uno tiene que acostumbrarse a decir la verdad siempre. A mí se me salen, ¿para qué se los voy a negar? Pero pocas veces. Yo trato siempre, y mis amigos y las personas que se llevan conmigo, creo que me consideran una persona que dice la verdad y, como les digo, trato de tampoco ser malcriado. Pues si a mí me dicen, vamos a tal lado, vamos a jugar, vamos, yo trato de decirles, no. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque no quiero, no voy a llegar. Y si digo que voy a llegar, que voy a ir, pues hago hasta lo imposible por ir y por cumplir. Y a veces Fanny me dice, ¿y por qué estás haciendo esto un domingo en vez de estar dormido? No sé qué. Y yo le dije, porque dije que iba a ir. Tengo que hacerlo, es mi palabra. Porque el cristiano, mis hermanos, no podemos estar jurando. Yo quiero decirle que el que diga que no miente, como acabamos de leer, mintió. Pero no te pongas, no se ponga usted solo en una posición de Satanás. Cuando estén hablando mal de una persona, una cosa es que se te salga una mentira y vos decís, soy un pecador, que lo somos. Y otra cosa es que están hablando de alguien y vos vas ahí también a hablar. Eso ya es deliberado, hermano. Eso ya es una cuestión que ni te están preguntando, lo que estábamos hablando. Cuando estén chismeando de una persona, no te metas. Dice Proverbios que sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Y yo quiero que usted como cristiano, pues la lengua, como leímos en Santiago, la vamos a tener inflamada por el infierno hasta que nos muramos. Pero si ya es inflamada por el infierno y es un fuego, pues no vayas a un lugar donde hay chispas y gasolina. No vayas a un lugar donde están murmurando, a meter tu cuchara y a murmurar. No vayas a un lugar donde están chismeando de una persona que no está a opinar también, porque eso no es de cristianos. Yo le quiero preguntar, si así es Jesús, la verdad, y Satanás es el padre de la mentira, del chisme y de la murmuración, ¿usted a quién se parece más? Y el último, si se acuerdan, lo último era que Satanás odiaba a las mujeres, pero a los hombres también. Y Cristo no odia, sino que ama. Y esta también es una diferencia diametral, porque así como Cristo no solo dice la verdad, sino que Él es la verdad, así Dios no solo ama, sino que Él es amor. Y no hay amor más grande, dijo Jesús, que este que voy a hacer yo, el que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande que ese. Y así como Satanás odia a todos, así también Cristo se entregó no solo por las mujeres y los niños, dice que se entregó por todo aquel que en él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Esa es una gran diferencia entre Cristo y Satanás, que Satanás odia y Cristo ama. Y nosotros como cristianos también podemos hacer las dos cosas. Usted puede odiar y puede amar. Mientras estemos en esta carne, vas a poder hacer las dos cosas. Yo te pregunto, ¿vos estás lleno de odio o estás lleno de amor? Porque Cristo nos dejó un mandamiento y dijo que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Cristo dijo acerca de los cristianos, y en esto conocerán que son cristianos. No va a ser en el ringtone que andan, no va a ser en la ropa, no va a ser en nada de eso. Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Pablo decía, si yo predico, si yo ofrendo, si yo canto, si yo diezmo, si yo hago todo, hasta entrego mi vida, mi casa, mis bienes, y no tengo amor, decía Pablo, yo no soy cristiano. Yo estoy engañando a la gente, pero yo cristiano no soy. Y así como Satanás
odia a la mujer, también nosotros los cristianos tenemos que amar a nuestras esposas y las esposas a sus esposos, porque en Efesios 5:25, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es la medida que tenemos que tener? Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, sobre todo los casados, tenemos, los que estamos casados, a su cónyuge, tenemos que amar. Nosotros los varones a la mujer, dice, dándole honra como vaso más frágil, y la mujer sujetándose y respetando a su esposo. Nosotros tenemos que primero honrar a nuestras esposas, dice la Biblia, en matrimonio, darle honra. Dice la Biblia que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y ya cuando estamos casados, nosotros tenemos que serle fiel a nuestras esposas. Tenemos que honrarla, tratándola bien, tratarla como vaso más frágil y dándole lo que ocupa, dice la Biblia, primero a la esposa. Yo no puedo ir a los juzgados, yo no puedo ir con mis amigos a regalarles cosas, a invitar, a andar de botaratas, si Fanny no tiene algo que ella ocupa, porque dice la Biblia, si yo hago eso es como que yo sea un incrédulo. Porque Dios, así como aborrece al mentiroso y al soberbio, dice que al hombre que no honra a su esposa, dice que sus oraciones tienen estorbo. Dios no oye esas oraciones. Cuando un hombre no tiene a su mujer en honra, cuando un hombre no tiene a su mujer, no le es fiel, no le da trato de vaso más frágil, dice que sus oraciones tienen estorbo. Y esas, hermanos, son las tres principales cosas, hasta se las traje en un cuadrito ahí. El anticristo es soberbio. Primero, él cree que es el mejor, es murmurador, todo le estorba, todo le estresa y es mentiroso. No puede decir la verdad y encima odia a la gente. Y Cristo es humilde, habla verdad y ama. ¿A cuál se parece usted? Yo quiero que hoy usted se evalúe usted solo. ¿Usted es humilde o es soberbio? ¿Usted es murmurador o usted habla verdad? ¿Usted de verdad ama a la gente o no? ¿Por qué? Porque nos podemos engañar, hermanos, entre nosotros. Podemos engañar a un montón de gente, pero con eso no ganas nada. ¿Qué ganas con eso? La palabra de Dios siempre viene a tiempo. Yo quiero que usted se vaya claro si usted se parece más a Cristo que el anticristo, porque hay muchos cristianos que hoy, lejos de ser pequeños cristos, lo que son pequeños anticristos. Son soberbios, son mentirosos y no aman a nadie. Y podés pasar en una iglesia, hermano. Podés dar apariencia, dice la Biblia, de piedad, pero te pareces más al anticristo que a Cristo. Yo quiero terminar con lo último, con el amor y sobre todo el amor a su mujer. Porque eso que dice Efesios, que amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Eso es algo que diferencia demasiado al que es pequeño Cristo y pequeño anticristo. Cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos, cómo trata a los que tiene más cerca. Y la mujer también. Si es una pequeña Cristo o una pequeña anticristo, cómo trata a su cónyuge. Porque dice que, y les traje esa frase, si quieres cambiar al mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Porque, hermanos, el Satanás odia a la mujer y a los niños. Y el Señor, al contrario, dice que la amemos como dice Efesios. Y dice que los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Y ahí es donde verdaderamente usted va a dar fruto de cristiano. Porque la Biblia dice que ya los que estamos en la iglesia, si usted quiere ser diácono, dice la Biblia que usted no puede ser diácono si usted no es marido de una sola mujer, si usted no tiene su familia en sujeción, porque Dios lo que mira antes de que usted sea un gran servidor y predicador es cómo está en su casa. Lo mismo un anciano. El requisito para ser anciano en la Biblia dice que el anciano y pastor, dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Porque Dios el testimonio que quiere es
en su casa, con su mujer y con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde tenemos el testimonio más verdadero. Ustedes me conocen y todos se llevan conmigo y les pueden preguntar, ¿y qué tal es Camel? No, qué buen muchacho, qué educado es, verdad, qué lindo. Pero la que verdaderamente sabe es Fanny. Y lo mismo usted. Usted, hermana y hermano, usted puede venir aquí, sentarse y decir amén, amén, y decir Dios lo bendiga. Pero solo su esposo, su esposa, sus hijos saben realmente qué testimonio da en su casa. Porque podemos engañar a muchos, pero el testimonio más cerquita a la realidad de quiénes somos es en nuestra casa. Yo tengo en mi Biblia tallado y escrito grandísimo que dice en la definición de hipócrita. El hipócrita es el que es cristiano en todos lados, menos en la casa. Ese es un cristiano hipócrita, que trata bien a todos, que es amable con todos, que es una gran persona con todo el mundo, menos en su casa. Y por eso, mis hermanos, es que en muchos hogares los hijos no se convierten o no son cristianos, porque ellos miran que sus papás lo que son, como dice esa definición, es un hipócrita. Yo quiero que si usted hoy descubrió que usted es mentiroso, que usted es soberbio y que usted no ama, que usted empiece por algo, que usted empiece por una de las cosas, no vamos a empezar por las tres, que usted empiece amando y amando a los que tiene en su casa, porque usted puede llegar o aparentar ser el hombre o la mujer más humilde, pero si en su casa es un déspota, nada estamos. Usted puede aparentar o ser el hombre más sincero, la mujer más sincera y nunca miente, pero si en su casa es un ogro, en nada estamos. Yo quiero que comencemos a dar frutos y a amar a los que tenemos más cerca, que en este caso es nuestra familia, porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Así que usted es cristiano, usted ha conocido a Dios, vaya, demuéstrelo a los que están viviendo con usted, a su familia. Usted me va a decir que no son perfectos, que molestan, que son gritones, que no sé qué. Eso no dice la Biblia, mi hermano. Ámelos como son, que es su prójimo, es su esposo, es su esposa, es el que Dios le puso, o en su caso fue el que usted escogió. Pero la Biblia le dice, ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo le preguntaba y le decía que usted se pregunte usted solo, ¿soy soberbio, soy humilde? ¿Soy murmurador y mentiroso o digo la verdad? ¿Yo soy una persona llena de amor o de odio? Pero yo quiero decirle a los que están casados y tienen hijos que hagan eso hoy, pero entre los dos. Y a los que son enojados, díganle a la mujer que no le va a gritar porque tenga la libertad de decirle la verdad, porque son los que mejor nos conocen. Ya dejemos, hermanos, de querer dar apariencia de piedad y empecemos a ser cristianos amorosos. Así que hagamos ese examen de esas tres cositas hoy en la casa y empecemos a amar a los que tenemos cerca. Así que ahí donde está sentado le voy a pedir que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tan clara, Señor. Y hoy nos muestras que vamos a entrar a tiempo, Señor, donde nuestra fe va a ser probada. Estamos en la apostasía, Señor. Y hoy aprendimos cómo es el anticristo, Señor, y cómo es Cristo. Y nosotros tenemos nombre de cristianos, Señor. Y hoy pudimos ver si nos parecemos más a ti o si nos parecemos más al enemigo, Señor. Te pido que nos dejes a nosotros mismos, Señor, ese fruto de tu Santo Espíritu, de la templanza, de poder reconocer y decir no estoy bien, de poder dejar, Señor, de tapar el pecado, sino que reconocerlo y apartarnos, Señor, para alcanzar misericordia. Te pido que comencemos, Señor, a amar a los que tenemos cerca, a nuestros padres, a los que aún viven con ellos, Señor, a nuestros hijos, a los que ya lo tienen, y a nuestros cónyuges, a los que estamos casados, Señor. Que podamos dar testimonio, Señor, de cristianos, que te conocemos a ti con los que tenemos más cerquita, Señor. Que miren algo distinto en nosotros y no solamente que pasamos ocupados todos los días de 7 en adelante de la noche, Señor, sino que hemos conocido a un Dios de amor y lo que hacemos es amar. Llénanos, Señor, de amor para dar, que miren algo distinto, Señor, algo diferente en nosotros.
y que podamos dar fruto, Señor, con nuestra familia. Danos, Señor, la entereza de reconocer si somos soberbios, si somos mentirosos, Señor, y poder apartarnos y alcanzar misericordia. Hoy nos vamos, Señor, de tu casa, Señor, pero te pido que nadie salga de aquí engañado, Señor. Que nadie salga de aquí engañándose, creyéndose algo que no es, pero que tampoco nadie salga de aquí tranquilo, Señor, reconociendo que no se parece a ti. Pon convencimiento de pecado, Señor. Pon arrepentimiento en nuestros corazones y ese deseo de agradarte a ti, Señor, y no agradar a la gente. No agradar, Señor, a los hermanos de la iglesia, Señor, sino quererte agradar a ti por sobre todas las cosas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos traído a tu casa. Hoy nos vamos de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Y te pido que esta palabra dé fruto, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, hasta 1000 generaciones, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.